Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Acabamos de vivir la Semana Santa y hemos vivido en esos días, pues como la Iglesia nos animaba a ir recorriendo en los misterios de la pasión del Señor, de la pasión y de la resurrección. Y así, en esos días de Semana Santa, hemos ido viendo, hemos ido rezando también, ¿no? y considerando de una manera, yo os diría, como pausada y serena, quizás leyéndolo, también muchos seguramente lo habréis hecho, o en los mismos ceremonias litúrgicas, escuchando la pasión del Señor. Hemos ido viendo pues tantas cosas que nos han conmovido, porque nos recuerdan de una manera muy, muy clara, pues todo el cariño, el amor que el Señor nos tiene, porque todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Y esto, además, pues lo hemos vivido de una manera, es decir, tiene un sentido lleno de simbolismo y también de una belleza muy grande todo lo que es las ceremonias litúrgicas propias de esos días, ¿no? Jueves Santo, la Misa del Señor, la Cena del Señor, el Viernes la Pasión y sobre todo también la Vigilia Pascual, que tiene una grandeza y una belleza muy grande. Claro, lo bonito, lo grande de todo esto es que cuando el final de todos esos días de Cuaresma, de preparación y de meditación de la pasión del Señor, ha sido la belleza que tiene y la grandeza y la explosión, por así decirlo, de la Vigilia Pascual y de la resurrección del Señor. Y esto, pues, es como el broche de oro de todo lo que esos días hemos ido viviendo, ¿no? En el fondo, la fuerza que nos da a todos los cristianos el que podamos decir y podamos cantar incluso Cristo ha resucitado. La resurrección del Señor da sentido a toda nuestra vida y da sentido a nuestra fe. Sin la resurrección, todo lo que nosotros vivimos no tendría sentido, ¿no? Fijaros que incluso todos los sacramentos están como centrados, están centrados también en ese misterio del renacer, del volver a la vida. El bautismo, la confesión, la Eucaristía. La Eucaristía tiene otro sentido más profundo, pero todos los sacramentos es como el recordar ese renacer a la vida. Incluso cada domingo nosotros estamos recordando también la resurrección del Señor, porque el domingo es el Dies Domini y por tanto estamos recordando ese día en el que el Señor, el primer día de la semana, que para los judíos el último era el sábado, el primer día de la semana, cuando el Señor resucita. Los relatos que estos días hemos ido escuchando y escucharemos de los encuentros del Señor con los diversos momentos, luego en la segunda meditación hablaremos de uno de ellos en concreto, pues nos hablan, sobre todo, fijaros, cuando los leemos, de tanto pues las mujeres, los apóstoles, los de Maús, los momentos diversos, de la alegría tan inmensa que todos tienen porque vuelven a ver al Señor, porque parecía que todo había acabado ya con la muerte del Señor y no. De hecho, con frecuencia aparece como a todos ellos les cuesta creer, pero tienen como una alegría contenida que quieren manifestar, pues
Pues, por ejemplo, tocando al Señor, abrazándole. O en el caso de Tomás, Tomás, pues tocando las llagas del Señor, porque quiere palpar, que eso es una realidad. Tiene mucho sentido, y esto sería para una meditación, pero en todo esto el sentido del tacto. Porque las mujeres, María Magdalena, quieren abrazar al Señor. Tomás quiere tocar. Hasta que yo no pueda meter mis dedos en sus llagas, no me lo creeré. Los de Emaús, o sea, muchos de ellos no le reconocen también, porque los ojos están embotados y porque el Señor además prefiere que sea así hasta que lo descubren al partir el pan, por ejemplo, los de Emaús, etc. Pero es otro tema, ¿no? Me quiero centrar sobre todo en lo que aparece con frecuencia estos días, ¿no? Y se alegraron los apóstoles de ver al Señor. En la Sagrada Escritura aparecen momentos en los que se manifiesta de una manera muy clara la alegría. La alegría. Parte importante de nuestra vida. Este es el tema de nuestra meditación. Parte importante de nuestra vida, la alegría. ¿Por qué? Porque en el fondo la alegría está motivada por algo, digamos, que está en el fondo de nuestro corazón. Iba a deciros, ¿no? Y me parece que no es el momento, pero podemos preguntar, ¿cuántas de aquí no queréis ser felices? Que levanten la mano a las que no quieren ser felices. ¿Veis? Ninguna levanta la mano, ¿no? Ya me entendéis, o sea, está metido en el corazón nuestro el deseo de felicidad. Se alegraron los apóstoles al ver al Señor. Se alegraron profundamente los reyes cuando ven la estrella que ha desaparecido y les indica dónde está el niño. Esa alegría aparece constantemente en la Sagrada Escritura y muy especialmente en esta época. Por eso la Iglesia estos días canta tantas veces Aleluya, que significa alabad a Dios. ¿Por qué? Porque el aleluya es un canto de alegría, es un canto de gozo, es un canto que nos lleva a sacar del más profundo de nuestro corazón algo que está ahí, a veces como contenido porque a veces nos agarran y nos dominan pues las preocupaciones, los problemas, pequeñas cosas que nos cuestan, tristezas. Pero eso no quita que nosotros no deseemos ser felices, por supuesto. El hombre desea ser feliz. Es que el Señor nos ha creado para eso. El Señor nos ha creado a todos para la felicidad de la vida eterna. Y en la medida de lo posible, la felicidad aquí en la tierra también. Por eso, todo lo que nos hace felices, pues nos lleva pues a nos gusta, nos encanta estar en esas cosas que nos hacen felices. Nos hace felices cosas tan normales y tan triviales o tan sencillas, pues como un buen arroz bien cocinado. El otro día estuve con unos amigos gallegos que vinieron por aquí y nos fuimos a Benidorm a comer, nada menos, imaginaros, ¿no? Y nos tomamos un arroz que flipaban, claro, evidentemente. Claro, allí ellos comíamos otras cosas, pero y además del encuentro, porque nos queremos mucho y porque tenemos pasado muchas veces juntos, muchas cosas juntos, también ese rato de estar en familia, tomar un buen arroz, tomar un buen vino, se manifiesta de muchas maneras. Es que es así. Quiero decir, nuestra fe católica tiene todas esas manifestaciones que están dentro de la propia vida del hombre, ¿no? Es decir, que el Señor va a una boda y seguro que como todos bebió vino y se alegró con aquel acontecimiento. No pensé, don Javier nos ha dicho que bebamos vino sin medida. No he dicho eso, ya me entendéis. Pero entendedme, o sea, hay muchas manifestaciones que son propias de nuestra fe, que son manifestación. Fijaos, todas las fiestas tienen incluso cosas que son, incluso en la gastronomía, pues que con motivo de la Pascua, cuántas cosas hay, por ejemplo, de repostería. Pero no es una tontería, es que eso es una manifestación más de lo que lleva en el corazón el hombre.
Incluso, yo os digo, ¿por qué? Por lo que os decía, Dios desea que el hombre sea feliz. Que el hombre sea feliz. Nos ha creado para eso. Nos ha creado para eso, ¿no? Y si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamarnos a todo hombre, de buscarnos para que vivamos la dicha. Es la alegría del perdón, del hijo pródigo, la alegría del padre, que se llena de alegría y le hace una fiesta. Le hace una fiesta. Es la alegría de lo que en la Escritura aparece, que en todas partes, ¿no? Claro, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con el Señor. Siempre. Hay muchísimos encuentros que son fuertes de esa alegría. Acordaros, por ejemplo, por poneros así pequeñas cosas que os recordarán. ¿Qué hace Juan Bautista en el primer encuentro con el Señor cuando todavía está en el seno de su madre Isabel y Cristo en el seno de su madre María? Salta de alegría. ¿Por qué? Porque se encuentra con el Señor. Lo reconoce. Los pastores anuncian una gran alegría. Los magos, al ver la estrella, como decía antes, vuelven a encontrarse con el Señor. La alegría de los que son curados, paralíticos, ciegos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen? Cuentan a los demás, llenos de alegría, lo que ha pasado en sus vidas. La alegría de Zaqueo, la alegría del buen ladrón, etcétera. Claro, y en el fondo, ¿qué es la alegría? Es decir, porque a veces podemos... Esto es al margen de que uno por naturaleza pueda ser... Hay personas que por naturaleza son más alegres, por temperamento, quiero decir. Hay personas que son menos, que son más gafes, o somos más gafes por temperamento, ¿no? O sea, somos menos... nos tendemos más a lo mejor a una visión negativa de la vida. Bien. Pero al margen de eso, de temperamentos, que podemos de una manera u otra, porque a la alegría no me refiero simplemente a una alegría humana, sino una alegría mucho más profunda. Uno puede estar con un problema grande, quizás que le pueda coger el corazón y no perder la paz, y no perder la alegría. Porque le estamos hablando de una alegría que va mucho más allá de de lo puramente humano, aunque luego tiene sus manifestaciones humanas, como os he dicho ya unas cuantas. No. La alegría en el fondo es una pasión, producida por el encuentro con aquello que se ama. Muchas de vosotras tenéis novio, me supongo. Pues para vosotras es una alegría estar con el novio. Supongo que para el novio también es una alegría estar con vosotras. Es una alegría. No sé, muchas cosas de tu propia familia, ver a crecer a tus hijos, ver a un hijo que mejora, son alegrías, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque estamos es un encuentro con aquello que amamos. Un sentimiento que no es solamente sensible, aunque tiene su parte sensible, sino que va acompañado sobre todo de la razón. Dice Santo Tomás de Aquino, el término alegría se usa solo para el placer que acompaña a la razón. Dice, por eso de los animales no se habla de alegría, sino de placer. Porque la alegría es algo más racional. Es poseer un bien que uno ama y desea. A veces puede ser corto, ese bien, a veces puede ser largo, a veces puede ser toda una vida entera, etcétera, pero en el mensaje que el Señor nos da es ver la alegría también de todo lo creado, por ejemplo. Para Dios, la creación es una manifestación de su poder, de su omnipotencia, pero es también una manifestación de la alegría. El nacimiento del Señor es una época de alegría. Bueno, pues San José María, por ejemplo, hablando de esto, decía que esta es una parte importante de la vida de los hombres, de un cristiano. Quiero que estés siempre contento, decía en un punto de camino,
porque la alegría es parte integrante de tu camino. Es parte integrante de tu vocación de cristiano. Y uno dice, ¿no? ¿Qué me quita la alegría? ¿O por qué pierdo a veces la alegría? Ahí podemos decir muchas más cosas, porque uno dice, ¿y por qué pierdo la esperanza? ¿Y por qué pierdo a veces la paz? ¿Por qué pierdo? Está todo un poquito como en el mismo conjunto. ¿Por qué? Pues si lo piensas un poquito, si lo pensamos, en la presencia de Dios, como estamos ahora, hay muchas causas, ¿no? Pero en el fondo uno llega a la conclusión de que he perdido la paz o la alegría. ¿Por qué? Por mi egoísmo. Porque o he pensado mucho en mí mismo, o me he juzgado tan duramente que no me perdono, y por tanto me cuesta recuperar esa alegría, o porque no acabo de llegar a la conclusión, es decir, o de captar totalmente lo que significa, por ejemplo, perdonar, que Dios me ha perdonado. Muchas veces nos lo dicen, ¿no? Y nos lo recuerdan en la confesión, ¿no? A todos, a mí también. A mí también, ¿no? Porque también los curas nos confesamos, ¿eh? Decía a veces un niño de primero de infante, una niña de tercero o cuarto primaria, de esta que se da en la confesión. ¿Pero tú también te confiesas? Y yo, pues claro, ¿y con quién? ¿Contigo mismo? Digo, no, conmigo mismo no. Bueno, pues claro, también, es decir, la alegría de ese perdón de Dios, que la recuperamos porque el Señor quiere que la recuperemos, pero a veces nos pasa que no la recuperamos porque no nos perdonamos, porque nos cuesta no reconocer que somos pecadores, sino aceptar que tenemos pecados, que fallamos. Muchas veces nos pasa, ¿verdad? Que tenemos ahí en el corazón como, ¿por qué dije eso? ¿Por qué? A lo mejor ya no hemos confesado, pero nos queda siempre, quedé mal, es aquel resquemor, aquello que me dejó mal, eso que... Y es parte importante de tu vida. Es parte importante de tu vida. Es, incluso yo diría más, es una consecuencia clarísima también de la acción de Dios en nosotros, de la acción del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Y es un fruto de algo tan impresionante como, por supuesto, que Dios te ha perdonado y de que eres hija de Dios. Hija de Dios. Hace unas semanas estuve en Barcelona bautizando a un sobrino nieto, ya de estos tengo un montón ya, y su madre y mi sobrina están conoceréis o os sonará, las comunidades neocatecumenales, ¿no? Y hicimos el bautismo, como lo hacen, por inmersión. Metimos al niño tal cual vino al mundo, enterito, en la piscina bautismal, ¿no? No se ahogó, gracias a Dios. Pero es muy bonito porque toda la ceremonia es exactamente igual, pero en vez de echarle agua a la cabeza, metes al niño entero. Agua caliente, agua caliente, ¿no? Pero inmediatamente después hay un canto de alegría. Pero además de eso, pues la gente lo siente mucho y lo manifiesta mucho también, su manera de hacerlo, hubo un aplauso cerrado. ¿Por qué? Porque había venido a la tierra, a la iglesia, un nuevo cristiano. Y eso tiene mucha conjundia, es decir, no es simplemente una cosa folclórica, digamos, no, sino que tiene un simbolismo muy grande. Me acuerdo de un amigo mío, ya se murió hace años, que se moría, me fui al hospital a verle, y pues me llamaba su mujer, véngase para confesarle, atenderle y darle la unción. Y entonces, efectivamente, atendí y ya entraron su mujer, sus hijos, y le di la unción de enfermo. Estaba ya mal, todavía era consciente. Y le dice a su mujer, cuando ya ha recibido la unción de enfermos, creo que era María, bájate al bar y compra una botella de champán. Y dice, ¿qué estás diciendo? Y, todos los sacramentos los he celebrado, este también voy a celebrarlo.
Claro, en el fondo es algo que lleva en el corazón. Es decir, ¿por qué nos alegramos con el encuentro con el Señor? Porque el bautismo, cómo celebramos las comuniones, a veces demasiado, pero bueno, es otro tema. La boda, el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque es un encuentro con el Señor y porque es una manifestación de que somos hijos de Dios. Y que el encuentro con Él, a base del perdón, o recibir en la Eucaristía, o recibir las aguas del bautismo, o recibir la confirmación, o el encuentro también hasta la vida eterna por la unción, es un encuentro con alegría. Vamos recorriendo la vida del hombre, os dais cuenta, ¿no? A pesar de nuestras miserias y de tantas cosas que de este mundo nos puede decir, como dice la salve, en este valle de lágrimas, el encuentro con el Señor es un encuentro con alegría. Si lo leéis en el prefacio de difuntos, uno que se utiliza, o en la liturgia de Teo, dice, donde allí, al cielo, donde allí no hay luto, ni dolor, ni lágrimas. Esas que aquí tenemos, pero que no nos quitan la paz, porque sabemos que todo va al encuentro con el Señor. Nace, por tanto, como os digo, de saberse hijos de Dios, y se alimenta además en el cumplimiento de la voluntad de Dios. En la medida en que nosotros somos más, me estoy pasando del tiempo, perdonad, estamos más cerca del Señor, cumplimos más su voluntad, hacemos lo que el Señor nos pide, hay más paz en el corazón y por tanto más alegría. Decía yo creo que San José María, me parece recordar, decía, no hay una alegría mayor en la vida del cristiano que vivir en gracia de Dios. No hay nada más bonito y más que nos llegue al corazón que vivir en gracia de Dios. Que vivir en gracia de Dios. Contaba lo de una chica, me contaba, me hizo gracia que animó a una amiga suya a confesarse, llevaba mucho tiempo sin confesarse. Y entonces, pues efectivamente, ¿no? Fueron a una iglesia, tal, la llegó, la preparó y se confesó. Bueno, y salió contentísima. Pero ese día le pasaron muchas cosas. Después de la confesión, venía muy contenta, le pasaron muchas cosas, pues salió y le había llevado la grúa al coche. Y después llegó a casa y un hijo suyo se había roto un brazo. Y bueno, pasaron varias cosas, una serie de cosas que algunas, que al final del día decía, bueno, es que para meterme en la cama, ¿no? Y para olvidarme del mundo, ¿no? Pero decía a su amiga, mira, me han pasado muchas cosas que hoy ha sido un día desastroso en lo humano. Dice, pero me da igual, porque lo que me ha quedado es la alegría de haberme confesado. Eso es lo que me ha quedado. El bien que me ha hecho volver a Dios. Bueno, ese es el bien que nos da Dios, ¿no? Porque el Señor nos conoce perfectamente y sabe perfectamente que somos pecadores y sabe perfectamente cuáles son nuestros defectos y nuestras debilidades. Pero la alegría nuestra es saber que nos quiere profundamente, por encima de todo eso, que son nuestras miserias. Pero fijaros, lo hemos celebrado estos días, Él las ha asumido en la cruz y ha muerto por eso. Y eso es lo que nos da una alegría también, que ya no son nuestras, sino que el Señor nos ha perdonado. Vamos a pedirle, perdonad que me he alargado, a la Virgen que nos ayude a entenderlo de Señor, ¿no? Y que nada en el mundo, por nada del mundo, de verdad, que nada del mundo, por lo que sea, te quite la alegría de saberte hija de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,